¿Saben qué libro vamos a estudiar hoy? Espérate, hermano, espérate. Bueno, vamos a ser más agresivos. ¿Qué tanto saben de Filipenses? ¿Eh? ¿Qué tanto saben de Filipenses? ¿Hay alguien que quiera compartir algo que... Si tiene algún versículo favorito ahí en Filipenses. ¿Qué dice? Ok. Ok. Muy bien, vamos a ir rápido, vamos a ser breves. No quiero que se me resfríe ahorita al salir. Ok. Baje más la temperatura, pero qué bendición que podemos estar en la iglesia esta noche. Ok, hermano, vamos a estudiar este libro entonces. Vamos a ir primeramente a los pormenores, ok, a todo lo que envuelve el libro de Filipenses. Mantenga su Biblia abierta ahí en Filipenses. Esta iglesia de Filipos fue la primera iglesia en Europa. La fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ok. Fue la primera iglesia fundada en Europa. El autor del libro es el apóstol Pablo. Aunque entendemos que se dice que probablemente Lucas fue quien lo escribió, pero el apóstol Pablo es el que le estaba diciendo que escribiera, ¿ok? Y el propósito que tenía el apóstol, recuerde que ellos no estaban pensando, cuando escribieron cada uno de estos libros, no estaban ellos pensando, voy a escribir la Biblia ahorita y este es el libro, ¿verdad?, de Dios. No estaban pensando eso. Ellos tenían en su mente que estaban mandando una carta a la iglesia de Filipos y tenían un propósito específico al mandar esa carta. ¿Ok? En este caso, el propósito era agradecer a los filipenses por la ofrenda que le habían enviado y fortalecer a los creyentes, mostrándoles que el verdadero gozo solo viene de Cristo. Esta carta está juntamente con Efesios, Colosenses, parece que Filemón, son las cartas de la prisión, así le llaman, porque fueron escritas desde una prisión. ¿Ok? La fecha, aproximadamente, en ningún libro tenemos la fecha exacta, pero aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. ¿Ok? Eso nos ubica en un contorno de que mucha gente que todavía vivía, había visto presencialmente a Jesucristo y había oído de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ok? Entonces toda esta gente que vivía podía dar testimonio de que lo que se estaba enseñando aquí era verdad. Los primeros miembros, ¿quién cree que fueron los primeros miembros de la iglesia? ¿De Filipos? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia? No han leído la carta, ¿verdad? ¿Quién? Anda cerca, pero no eran los presos. Tal vez algunos de los presos fueron miembros. Pero recuerde que primero en el libro de Hechos, Pablo dice que estaba ahí y Lidia, una vendedora de púrpura, Dios abrió su corazón para que ella tomara la palabra del Señor. Y cuando Pablo terminó de predicar, ella inmediatamente se bautizó y ella invitó a Pablo a que fueran a su casa, ¿verdad? Y se cree que ahí comenzó la iglesia. Y luego el custodio, ¿cómo le llaman?
el carcelero de Filipos, ¿verdad? Esa noche cuando el terremoto, el temblor y todo esto, él inmediatamente, ¿verdad? Dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa noche, él y su casa se bautizaron y aceptaron a Jesucristo. Bueno, primero aceptaron a Jesucristo, después se bautizaron, supongo. ¿Ok? Esta carta también se conoce como la carta del gozo. ¿Quieres hablar del gozo del cristiano? Y esta carta tiene mucho material que nos puede ayudar para compartir acerca del gozo. El versículo clave está en 4:4. ¿Ok? ¿Mande? Y otra vez os digo, regocijaos. Dice un hermano allá que tuvo que repetirlo porque hay gente que no entiende. ¿Amén? ¿Ok? Y hermanos, vamos a resaltar el gozo en 4 facetas. ¿Ok? ¿Amén? Déjenme llegar ahí a... El gozo lo vamos a contemplar en 4 facetas. Cosas que nos pasan en la vida. ¿Ok? Número 1, gozo en el sufrimiento. Esta carta nos enseña aún al medio del sufrimiento poder tener gozo. ¿De dónde depende este gozo? Este gozo depende de nuestra relación que tenemos con Jesucristo. ¿Ok? En medio de una tormenta podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, podemos estar simple y sencillamente tranquilos porque Dios está en control, porque tenemos una relación con Dios. ¿Ok? Si no tenemos esta relación con Dios, cualquier lluviecita nos va a poner a temblar. Amén. Pero este gozo, podemos tener gozo aún en el sufrimiento. Esto abarca todo el capítulo 1, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 30. ¿Ok? Ahí nos habla acerca de gozo en el sufrimiento. También en el capítulo 2 nos habla de gozo en medio de servir. O servir con gozo. ¿Ok? No hay mejor cosa que servir, créalo, pero servir con gozo. Cuando alguien le pide un favor a uno y uno lo hace a regañadientes, molesto, hablando, se pierde el favor, se pierde la esencia que deberíamos de tener. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Deberíamos nosotros contestar con una sonrisa. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y tener gozo. El servir, hermano, no nos hace menos que nadie. Al contrario, nos hace mejores delante de Dios. Y debería importarnos más lo que Dios piensa que lo que piensa el hombre. ¿Ok? Muchas veces, muchos de nosotros o muchos cristianos arrastran cosas del mundo, ¿no? Cosas de su vida pasada. Y una de las cosas donde no pueden progresar es en el servir, pero servir con gozo. Sí sirven, pero no lo hacen con gozo, con alegría de hacerlo. Amén. Siempre andamos a regañadientes. Esta carta nos enseña por lo que Cristo hizo, hermanos, que Él con gozo dio su vida por nosotros. Amén. En el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 1, encontramos gozo en la fe, gozo en el esperar.
gozo en el confiar en Dios. Una de las cosas con las que más batallamos muchas veces es, sí, tengo fe, pero ando desesperado y ando yo queriendo hacer las cosas en vez de esperar en Dios. Amén. Queremos, oh sí, Señor, yo te pido con toda la fe del mundo, yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces, eso incluye esperar el tiempo de Dios. Amén. Pero ahí es el problema, que no esperamos, no sabemos esperar en el tiempo del Señor. Esta carta nos ayuda a entender que hemos de tener gozo, hermano, a través de la fe, confiando en Dios. Confiando en el Señor con alegría, sin desesperación. No hay necesidad de estar turbados. No hay necesidad de estar hasta enfermándonos muchas veces, porque Dios no me responde. Ya Dios sabe. Dios tiene control de todas las cosas. Y en el capítulo 4, hermanos, todo el capítulo 4, vemos el gozo de dar. ¿Ok? El versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esta iglesia de los filipenses, una y otra vez, apoyó al apóstol Pablo para que él no tuviera que detenerse en trabajar para conseguir recursos, para seguir adelante en la predicación del evangelio. Esta iglesia le mandamos lo que hoy en día conocemos como la ofrenda misionera. Amén. Para Dios, hermanos, es importante que no pare la predicación de la palabra. Y si hay hombres que se levantan para decir, yo quiero servir a Dios, los demás tenemos la obligación moral de apoyar a estos hermanos. ¿Ok? Ahora, aquí hay una preciosísima promesa que el apóstol Pablo el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces queremos apropiarnos de esto, pero esto lleva una condición antes, hermano. Dar a misiones. Amén. Dar a la obra para que la obra crezca, para que la obra siga adelante. Y estas son las 4 facetas que podemos mirar en el libro de los Filipenses. ¿Ok? También Filipenses nos muestra, como casi todos los libros de la Biblia, nos muestran el carácter de Dios. Esto es que podemos nosotros ver algunas particularidades o podemos ver algunas cosas del carácter de Dios. Y podemos decir, mi Dios es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo en la palabra del Señor. Mire que hoy en día, hermanos, por falta de leer la Biblia, no conocemos el carácter de Dios. No sabemos qué es lo que Dios piensa referente a ciertos temas que son puntuales y que son importantes para nuestra vida, pero no sabemos qué es lo que Dios piensa. Y entonces hacemos lo que nuestra carne quiere o lo que el diablo quiere, sencillamente. ¿Ok? Entonces es importante cuando estudiamos la Biblia tratar de ir conociendo el carácter de Dios. ¿Ok? Yo puedo decir que conozco a una persona cuando conozco su carácter, cuando le he visto, cuando es puesto a prueba. ¿Ok? Ahí conocemos el carácter de una persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando alguien le ofende y vemos su reacción, ahí estamos viendo el carácter de esa persona. Venimos a la iglesia y aquí podemos presentarnos una imagen de que wow, ¿verdad? Qué guapos estamos, sobre todo el pastor, amén.
y qué tremendos cristianos que somos. Pero eso nomás habla una pequeña parte de nuestro carácter. En realidad nuestro carácter aflora, sale cuando somos puestos a prueba, cuando se necesita que nuestra paciencia reluzca ahí, o nuestra prudencia, ¿verdad? A veces somos muy rápidos a hablar, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces necesitamos que nuestro carácter sea como el del Señor. Para que nuestro carácter llegue a ser como el del Señor, necesitamos dos cosas: conocer el carácter del Señor y dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que podamos tener ese carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí está la primera parte. Algunas cosas que podemos ver del carácter de Dios. Capítulo 2, versículo 11, dice ahí que Dios es glorioso, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí vamos a decir, ok, no conocemos nada de Dios y estoy leyendo este libro. Entonces aquí entiendo que Dios merece que yo le dé toda la honra y toda la gloria. Que lo respete, que le tema. ¿Ok? Dios es glorioso. ¿Ok? Él merece que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria. Él se la ganó. ¿Sí está de acuerdo o no? Ya desde que se fueron los amenes de la iglesia, está muy solo aquí. También en el 2:27, este libro, esta carta, Pablo tratando de enseñarle a los de Filipos, también enseñándonos a nosotros, nos enseña que Dios es misericordioso, ¿verdad? Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, Dios contesta la oración. Aquí tenía Dios un compañero, Epafrodito, y él había enfermado, y dice la Biblia que Epafrodito estuvo a punto de morir. Pero Pablo clamó a la misericordia de Dios. Me imagino que sus oraciones eran: Dios, ten misericordia de mi compañero, ten misericordia de mi hermano en Cristo, ten misericordia. Y dice que Dios tuvo misericordia, porque parte del carácter de Dios es tener misericordia. Hermanos, ¿por qué no oramos entonces? Si la Biblia nos enseña que Dios es misericordioso. Estoy seguro que las oraciones del apóstol eran derramando su corazón. No eran como oramos nosotros, ¿verdad? Dios, pues, si quieres sanarlo, pues sánalo. Si no, pues, ay, que se muera, pues, ¿verdad? No eran así. Supongo, no me lo dice la Biblia, pero supongo que Pablo estuvo ayunando, Pablo estuvo constantemente pidiendo en oración, rogando en oración por su compañero de milicia, Epafrodito. Hasta que llegó el momento que Dios tuvo misericordia. Eso me recuerda, hermanos, un testimonio cuando estuvimos allá en la iglesia, cuando recién llegamos nosotros a la iglesia, con el pastor Arturo, y estaban llegando algunas familias. A una hermana le habían detectado SIDA. Y, hermanos, fue un impacto tremendo a la iglesia. Y estuvimos orando, y estuvimos orando, y estuvimos orando. No sé si ustedes escucharon por ahí ese testimonio alguna vez. Sí, también la hermana Amada estuvo por allá alguna vez, también debió haber escuchado ese testimonio.
Pero la iglesia estuvimos orando, hermano. Yo recuerdo que orábamos a todas horas. Despertábamos y orábamos, comíamos y orábamos por la hermana. Y todo el tiempo estuvimos orando. Y hubo un proceso algo irregular con los entrega de los... Se hizo tres estudios, ¿sí? Para comprobar. 2 salieron negativos. Perdón, salieron positivos. Dos análisis eran positivos y todo daba que sí. El último análisis que se hizo, pues estuvimos orando como un mes para que le entregaran el papel. Bien recuerdo que ese día era un día lluvioso y era un día que las hermanas iban a una conferencia en Mexicali. Y la hermana fue ese día ya por fin le entregaban su papel. No lo quiso abrir ahí en el laboratorio. Y hasta que llegó a su casa, volvió a orar. Pero para eso, hermanos, la iglesia estaba orando y orando. Muchos estábamos ayunando, pidiéndole al Señor que hiciera la obra. Y ya por fin, acompañada de su familia, pues la hermana, porque ya eso era lo último. Si ahí decía el papel que era positiva, pues así así se iba a quedar. Y resultó, hermanos, negativo. Y vimos la gloria de Dios, vimos la misericordia de Dios, vimos la gracia de Dios. Viera cómo me ayudó a mí ese testimonio para fortalecerme en la fe y dije, de aquí soy, aquí me quedo. Yo quiero caminar con este Dios misericordioso. Pero hermanos, no fue una oración así leve. Todo tiempo estábamos orando en las madrugadas, nos íbamos al templo a orar, ayunando y pidiéndole al Señor. Hermanos, Dios es misericordioso, Dios contesta la oración. Yo no sé por qué nosotros no le pedimos con devoción realmente a Dios. Si la Biblia, no solamente aquí, pero en muchas partes la Biblia nos enseña que Dios es misericordioso. Amén. Entonces, el libro de los Filipenses nos enseña del carácter de Dios. Y también, capítulo 4, versículo 12 y 19, que ya leímos hace ratito, nos enseñan del carácter de Dios, que Dios es proveedor. Dios no se olvida de proveer a sus hijos, hermano. Si usted dice, yo le voy a servir a Dios de tiempo completo, yo voy a dedicar mi vida a servirle a Dios, hermano, Dios nunca se va a olvidar de usted. Nunca se va a olvidar de usted. Dios es fiel y Dios es proveedor. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Ok? Pero Dios siempre suple. El versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree usted que si Pablo no hubiera vivido esto, lo estuviera escribiendo para animar a los filipenses y decirles, mi Dios va a suplir? Claro que no, ¿verdad? Él está escribiendo algo que él mismo ha vivido, que él mismo ha visto, que Dios le ha provisto vez tras vez. Dice, tanto que ya estoy entrenado para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, es cierto, a veces vamos a pasar necesidad, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios es fiel. Y si nos permite pasar por alguna necesidad, será porque Dios tiene un propósito específico para nuestra vida, nos quiere enseñar algo, pero Dios es bueno y Dios es proveedor. Necesitamos, hermanos, esa fe que decimos tener en Dios, ponerla a funcionar. Dios es fiel, nunca nos deja. Y quiero, hermanos, también decirles que en Filipenses este libro es muy especial porque nos presenta, hermanos, uno de los testimonios más conmovedores y persuasivos de la vida en Cristo. En este libro, hermanos, no va a encontrar mención del Antiguo Testamento. ¿Ok?
Pero este libro es Pablo abriendo su corazón a los filipenses. ¿Ok? Y a propósito, hermanos, usted puede ver en todo el libro, puede ver a Cristo por todo el libro. Capítulo 2, versículos del 4 al 8. Hermanos, es una de las narraciones más conmovedoras desde mi punto de vista, más impactantes, debería ser impactantes para todos los creyentes, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Estamos en 2, versículo 4 hasta el versículo 8. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Aquí nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está diciendo, hermanos, que Cristo en su momento pudo haber dicho, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy Dios. Ahí averígüenselas como puedan. Pero no lo hizo, sino que tuvo un sentir de misericordia, no solamente por el pueblo judío, pero por toda la humanidad, por nosotros, hermano. Dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note que Pablo dice que tengamos ese sentir, el sentir de humillarnos. ¿Cómo nos gusta sentirnos más grandes que los demás? Ese no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es que Él se hizo igual que nosotros y se humilló a sí mismo y se hizo obediente. No cualquier obediencia, fue hasta la muerte, y no cualquier muerte, la más vergonzosa de su momento, la más cruel. Lo más imaginable de los dolores, de lo tremendo que estuvo ahí para estar colgado en la cruz. Hasta ahí se hizo obediente. Hermanos, cuando Jesús está en Getsemaní orando, Él no está diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa pero si no, dijo, hágase tu voluntad. No está ahí por miedo, hermano. Él ya sabía lo que venía. Pero Jesús no está orando, pidiéndole al Padre que si era posible que pasara esa copa por esa razón. Jesús sabía que en unas cuantas horas más, Él y el Padre se iban a separar. Y por eso Jesús está diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. El Padre en su santidad, ni en el Hijo, ni en su propio Hijo, pudo soportar el pecado. No entiendo yo, hermanos, ¿cómo no entendemos eso? A veces hasta nos jactamos de que somos pecadores. ¿Cómo nos debería doler ser pecadores? ¿Cómo nos debería dar tristeza pecar? Porque eso costó la separación de Dios Padre y el Hijo que estaba cargando con mis pecados y con sus pecados en la cruz ese día.
¿Y cómo nosotros, hermanos, tomamos tan a la ligera el pecado? ¿Cómo tomamos tan a la ligera ese sacrificio? Mire, se nos hace muy impactante. ¿Cuántos vieron la película esa de... ¿cómo se llamaba? Donde se miraba todo sangriento Jesús. La Pasión de Cristo. ¿Sí la vieron? Sí. Eso es una burla pecaminosa, hermano, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sus horrores, su dolor fue mucho más grande. Y sobre todo, ese momento donde el Padre le da la espalda. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de entregarse por la humanidad. Qué tremenda enseñanza tenemos aquí, hermano. Si no tuviésemos más libros en la Biblia, con esta enseñanza deberíamos vivir para Cristo. Si nada más si tú anduvieras caminando por ahí por el desierto, no supieras nada de Dios y de repente te encuentras esta hoja de la Biblia y te detienes un momento y la lees, era para que cayeras de rodillas pidiendo perdón por tus pecados. Era para que naciera en ti un temor hacia Dios. Era para que naciera en ti un amor hacia Dios. Una reverencia total por lo que Cristo hizo por nosotros. Se entregó. No importó que Él fuera Dios, se hizo como yo para ir a morir a la cruz. Como hombre, padeció los dolores que cualquiera de nosotros estuviera sintiendo por estar ahí en la cruz. Y tenemos a Cristo por todo el libro. Hay algunos consejos puntuales, hermanos, que les quiero leer rápidamente. Nada más le voy a dar la cita, no, si la puedes poner ahí las citas, hermano, está bien para que lo vean leyendo, nomás voy a dar la referencia. Amén. En capítulo 1, versículos del 9 al 11, Pablo nos aconseja, son consejos puntuales para nosotros, que nuestro amor, dice, abunde más y más. ¿Ok? Que nuestro amor abunde más. El capítulo 1 del versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ok? En el versículo 27 del mismo capítulo 1, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En ese versículo la Biblia nos dice, Pablo nos da el consejo de que nos comportemos como es digno del Evangelio. Hermanos, ¿cuánta gente anda pisoteando el Evangelio? ¿Cuánta gente anda, se dice cristiana, y hermanos pisotean, escupen en el Evangelio, hermano? Qué triste. La Biblia dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. Amén. Dice en el capítulo 2, versículo 3, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, dice, a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, estimen a los demás como superior a ti. Eso es humildad, hermano. Si usted quiere una definición puntual de humildad, esa es. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Sé lo que tienes que hacer, pero estima a los demás como superiores a ti mismo. En el 2.5 dice que tengamos el sentir de Cristo, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es otro de lo que estaba hablando hace ratito. En el capítulo 2, versículo 12, dice que nos ocupemos. ¿De qué, hermanos?
de la salvación. Dice, por demás, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen, soy salvo? Y ya no quieren nada con Dios. ¿O cuántas personas vienen, reciben a Cristo y luego se van al mundo? El consejo puntual de Pablo dice, ocúpate en tu salvación. ¿Eres salvo? ¿Cuántos aquí son salvos? El día que muera van a ir al cielo. Ocúpense en su salvación. Hay que pulirla. Hay que mantenerla brillante. Hay que trabajar en ella. No para que nos la den, porque ya la tenemos. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 16, 2:16, dice, agárrense de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Agárrense de la palabra de Dios. Agárrense de la Biblia. Hermanos, léanla todos los días. Sí se puede, hermanos. Se necesita disciplina, se necesita organización, se necesita acomodar el tiempo, se necesitan hacer varias cosas, pero sí se puede leer todos los días la Biblia y terminarla 1 o 2 veces por año, cada vez. Cada año terminarla de leer 1 o 2 veces. Cuando menos, mínimamente, usted debería estar terminando de leer la Biblia completa ya en estas fechas. Hay hermanos que se quedaron en Génesis. Empezaron muy animosos a leer la Biblia y ahí se quedaron en Génesis. Hermanos, hoy no tenemos pretexto. Hoy, no, pues yo ya no miro, pastor. ¿Sabe cómo le decía yo cuando no tenía esta Biblia? Esta Biblia es de letra grande y la puedo ver. Me llevaba un lente de aumento así grandote y ahí estaba con el lente de aumento. ¿Sabe qué otra cosa se puede hacer? Escucharla. Hoy en día está en todas partes. No hay pretexto para decir, no tengo tiempo para la Biblia. Hermanos, el consejo es, agárrense de la Biblia. Amén. Capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Hay gente así? Sí hay, hermanos. Pero cuídense. El consejo es, cuídense de los malos obreros. ¿Ok? ¿Cómo puedo conocer un mal obrero? Es el que dice pero no hace. ¿Ok? Es el que busca hacer divisiones. Cuídense de los malos obreros. En el capítulo 3, versículos 15 al 16 y en el 4:2 dice que tengamos un mismo sentir. Que nos unamos en ese mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir que debemos de tener? El de Cristo. O sea, no es nada más de que el pastor debe tener el sentir de Cristo. O los diáconos, o los líderes. No, toda la iglesia debemos tener ese sentir, el sentir de Cristo. Tengamos un mismo sentir. Y aprovecha para decirle ahí, esto me encanta, hermanos. En el 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas hermanitas andaban peleando ahí, yo creo. ¿Y sabe qué hace Pablo? ¿Sí? La señaló. ¿No te extraña que un día en una predicación te señalen por nombre? ¿Sí? ¿Es bíblico? Nomás que usted no aguanta. Yo creo que Evodia y Síntique aguantaron, ¿verdad? Cuando estaban leyendo la carta ahí a toda la congregación.
Y aquí dice que Evodia y Sinti que se pongan las pilas y ya déjense de andar peleando. ¿Manda? Pero es la Biblia. Ahora es la Biblia. Sí. Ah, sí, no nomás en la congregación donde estaban. Toda la región de los filipenses, ¿verdad? Todas las congregaciones ahí en los filipenses podían, supieron. Hermano, no, y hay otros ejemplos, no es el único ejemplo. A Pedro lo encaró y le dijo, oye, no seas hipócrita. Y hermanos, si nos vamos a ir a la gloria con Dios, y algún día o en algún tiempo, no sé cómo se llame allá en la eternidad, porque no existen los días, ni el tiempo, ni nada. Pero algún día que Dios lo determine, diga, a ver, siéntanse todos aquí a mi alrededor, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Hermano, por ahí van a andar Evodia y Sinti que de la mano tal vez, o no sé, ¿verdad? Dando gracias, porque si se corrigieron, no sé, yo creo que sí. Pero vamos a oír que Pedro andaba de hipócrita y que estas hermanitas andaban mal. Y quién sabe qué más cosas se podrán decir de nosotros. En el capítulo 4, versículo 1 dice que estemos firmes, que nos mantengamos firmes en el Señor. En el 4:4 dice, mantengan su gozo, amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, mantengan su gozo. Hermano, el diablo no te puede robar tu salvación. No puede. Es una incongruencia decir, ahora tengo vida eterna y mañana ya no tengo. Entonces no tenías, porque no era vida eterna. ¿Sí me explico? Pero el diablo sí te puede robar tu gozo. Sí te puede robar tu gozo. Pablo le dice aquí a los Filipos, manténganse en gozo. Porque hermanos, si nos mantenemos en gozo, podemos ser productivos para el Señor. Porque las tempestades estas que están a nuestro alrededor hoy en día, hermanos, pues las vamos a oír, vamos a ver pasarlas y nos vamos a poder mantener en gozo. ¿Sabe cuál es uno de los propósitos de todas estas cosas que están pasando hoy? Meterle miedo a la gente. Y lo peor que usted puede hacer, se bajan sus defensas. Físicamente, hermano, se bajan sus defensas cuando usted empieza a sentir miedo. Ay. ¿Sabe cuál es la mejor manera de levantar sus defensas? Yo sé que esto les va a ofender, pero es la mejor manera de levantar las defensas. Cuando usted se esté bañando, con su agua tibiecita, ¿verdad? El último chorro de agua, ábralo frío. El cuerpo va a tener una reacción, toda su de autodefensa, y va a poder mantener defensa. Esa es una clase aparte de medicina, no sé qué será. Pero la Biblia dice, hermanos, mantengamos gozo. Quiten esa cara de chupalimón que se cargan, dijo. ¿Amén? Sonrían. A ver, Ricardo, quítate el bozal que traes. Sonríe. Mire, cuando recojan las ofrendas, sonriendo para que los hermanos den con gusto. ¿Ok? Que puedas irradiar así gozo. Mantengan su gozo. 4:5 dice que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres.
4:6 dice que mantengamos en oración siempre. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, hermano, 4 capítulos, pero llenos de consejos. Hasta aquí van 12 consejos que les he dado, que son consejos puntuales de la palabra de Dios para nosotros. 4:8 dice, mantengan una mente limpia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, mantengan su mente ocupada en cosas productivas. ¿Ok? Ya dejen de pensar en las caricaturas o dejen de pensar en no sé qué cosas que no le van a edificar. Al contrario. Y en el 4:14 al 20 dicen que hacen bien en apoyar el avance del Evangelio. Esta conclusión que el apóstol hace aquí es animándoles a que sigan apoyando. No lo hacía para él precisamente, pero animándoles a que sigan apoyando el avance del Evangelio. Porque Pablo dice, yo sé vivir con abundancia y sé vivir con carencias. Pero bien hicieron en apoyar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas. ¿Habrá algo que Dios necesite, hermano? ¿Usted le pide y no lo tenga? ¿Ah? Mire, si usted le pide una mosca, le manda 1000. No quiere una mosca, ¿va? Señor, mi casa está muy limpia, no hay cucarachas, ¿me puedes mandar una? Le manda 1000, 2000, ¿cuántas quiere? ¿Sí? No va a pedir eso, ¿verdad? Sí. Lo saca afuera para que yo te lleve afuera, ¿no? Hermano, no hay cosa que Dios no pueda proveer. Él es todopoderoso. Él puede cambiar mi vida. ¿Sí? Yo soy el vivo ejemplo para mí mismo de que Dios puede cambiar la vida. Cuando ando del ala caída, ¿verdad? Que ahí ando entrando en depre, dicen los muchachos ahora. ¿Sí? En depresión. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe, no? Pero yo me recuerdo cómo era mi vida. ¿Cuántas veces yo quise salir de ese atascadero en el que estaba del alcohol? Muchas veces, hundido en el alcohol. Muchas veces lo intenté. No podía. Lo más que en mis propias fuerzas lo alcancé a hacer fueron 2 meses y mi esposa decía, mejor vete a tomar. Porque imagínese el carácter que me cargaba. ¿Sí? Si de por sí cuando no tomaba era serio, hosco así, ¿verdad? Cuando tomaba me transformaba y era una persona alegre. Bueno, era alegre para mí mismo, no sé si para los demás, pero era alegre para mí mismo. Yo me sentía bien. Pero esas veces que estaba en abstinencia, hermano, era terrible. Bien amargado. Pero un día me entregué mi vida a Cristo y le dije, Señor, aquí estoy. Cámbiame, Señor. Mi hermano, Dios puede. Dios puede cambiar su vida. Dios puede transformarle. Pero hay que creerlo. Hay que llegar al punto de decir, Señor, yo ya no puedo. No es yo y Cristo. Es Cristo transformando la vida de alguien que simplemente le dice, aquí estoy, transformando. Hermano, ¿alguna pregunta? Al final de cuentas era un estudio bíblico. ¿Alguna pregunta que usted tenga, comentario?
¿Nadie? ¿Sí lo entendieron todo bien? ¿Sí? ¿Mande? ¿Sí? Todo bien explicado. Gracias. Ok. ¿Algo que no entendieron? ¿No? ¿Les puedo preguntar? 4:9. Lo que aprendiste y recibiste, dice, y oíste, viste en mí, esto sea. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. Pablo esto es el discipulado, ¿no? Pablo les enseñó a caminar con el Señor. Y no solamente les enseñó con las letras, pero les enseñó con su vida a caminar con el Señor. Ahora les manda la carta y les dice, lo que miraste en mí, esto hagan. ¿Se acuerdan cómo yo caminaba? ¿Se acuerdan cómo yo me iba a orar temprano? Tomando el ejemplo del Señor. ¿Sí? Obviamente no dice eso ahí, ¿verdad? Pero, ok, es lo que les está diciendo, en resumidas cuentas. ¿Te acuerdas cómo yo le hablaba a la gente de Cristo? Eso hagan. Lo que vistes y oístes de mí, esto hagáis. Y hermano, esto conlleva una tremenda responsabilidad de vivir para el Señor. Qué tremendo que alguien se pare y diga, hermanos, lo que han visto de mí, esto hagan. ¡Wow! ¿Sí? Eso está hablando de una responsabilidad de caminar con el Señor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Los malos obreros, hay donde dice cuídate de los perros, ¿por qué? De los perros, los mutiladores del cuerpo. Porque no está hablando de perros de carne y hueso, de 4 patas, sino que está hablando de gente. Pablo era muy celoso del Evangelio y está hablando, en su tiempo había gente que trataba de lastimar el avance del Evangelio y Pablo los señala de esa manera. Cuídense de los mutiladores del cuerpo, cuídense de los perros, de los malos obreros. Está tremendo, ¿eh? Está pesado. Yo creo que era una frase muy común usada en aquel tiempo, ¿no? También, aparte. Porque el mismo Señor dijo que no era bueno darle la comida de los hijos de Dios a niños. Pero aquí sí refleja un celo del apóstol Pablo, porque había gente que trataba de estorbar que el Evangelio creciera. Todo el tiempo ha habido. De hecho, Juan dice que ya habían salido los anticristos, ¿verdad? Y Juan habla en una de sus epístolas, creo que es la segunda, de un hombre, no recuerdo el nombre, pero que les impedía, ¿verdad? Al mismo apóstol Juan les impedía la predicación del Evangelio. Había gente, hermanos, que trataba, todo el tiempo el diablo ha tenido gente que trata de estorbar, y Pablo se refiere a ellos de esta manera. Hay otro que dice, no le eches a los puercos las perlas, y no está hablando literalmente de los puercos. Está hablando de gente que es aborrecible a los ojos de Dios. Así que sí, agarraban gente nueva. Una de las cosas que hacían era de que un recién convertido, luego lo jalaban y lo trastornaban completamente. Hoy en día, ¿no les ha pasado que alguien empieza a venir a la iglesia? No sé si a usted le pasó, que empieza a venir a la iglesia y luego por ahí sale un amigo, un familiar que nunca lo visitó, nunca se preocupó por usted, y ahora resulta que cuando usted ya está viniendo a la iglesia, él es cristiano y lo quiere llevar a su iglesia. ¿No le ha pasado eso? Esa gente, de eso está hablando. Sí. Porque nomás los jalan para perturbarlos, los jalan para
para confundirles en la doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. Usted no haga eso. ¿Ok? Usted tiene un familiar que está yendo a la iglesia, nada más ore por ellos. Yo oro por los pastores de mi familia, mis hermanas, tengo sobrinas que van a la iglesia. Yo oro por sus pastores. Señor, por favor, dales temor de ti. Por favor, yo te ruego, Señor, que les des palabras sabias para que ellos puedan guiar a mi familia. Yo amo a mi familia, pero yo no me meto con lo que ellos han decidido creer, porque no quiero perturbarlos, no quiero estorbarles. Yo voy a vivir lo que la Biblia dice. Si ellos algún día me quieren seguir, pues gloria a Dios. Pero ahorita yo oro por los pastores que los están pastoreando. Una de mis hermanas vive en una iglesia y me dijo, vivo con la pastora, y me dio vuelta el hígado por dentro. De veras, me dio vuelta el hígado. No sé, el hígado quedó en el lugar del vaso y el páncreas quedó en el lugar del hígado y no sé. Pero se me revolvió el estómago cuando dijo. Y me quedé así con ganas de decir, ¿cuál pastora? Pues si eso no son... Le dije, Ramón, cállate, ora por ellas. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo mi hermana después? A los 5 minutos estaba fumando. Vive en una iglesia. ¿Cree que le están enseñando bien? Lamentablemente no. Pero no voy a interponerme, voy a orar por ellos. Sigo orando por ellos. Señor, les abra el entendimiento. Amén. Ok, ¿alguna otra duda? Sí. Cuando el versículo dice, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo no va a dejar de trabajar en usted, aunque usted no lo deje. Amén. Vamos a inclinar rostro, hermano, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias esta noche por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a comprender que necesitamos ser más semejantes a ti, que necesitamos vivir más en santidad, que necesitamos dejar de jugar a la iglesita para, Señor, consagrarnos a vivir una vida, Señor, pues consagrada a ti, mi Dios, honrándote, glorificándote, Padre. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder actuando en nosotros. Necesitamos un avivamiento, Señor, pero no que comience en otro lugar, que comience en nuestras propias vidas, Señor, en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que tengamos un deseo de vivir para ti, Señor. Padre, qué tremendo ejemplo encontramos en esta carta a los Filipenses. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. Señor, gracias por todos los consejos que están aquí. Gracias, Señor, ayúdanos a tomarlos para nosotros, a vivirlos, mi Dios, y a compartirlos con otros también, Padre. Te pido por cada uno de aquí, por las familias que están representadas, por los que están viendo, Señor, a través de un lente, Señor, de una cámara, Señor, están en su casa mirando la enseñanza, Señor, te pido por ellos también, Señor, que usted bendiga sus vidas. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.